En pantalla. Hola. Tengo pantalla. Ya estoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien. Muy bien, ¿cómo están todos? Pues para terminar el día de hoy, según veo la programación, nosotros tenemos esta mesa redonda totalmente internacional, porque aquí tenemos participantes del Paraguay, de Argentina y quien les habla de Ecuador. Bueno, después de haber escuchado con muchísima atención todo el día de conferencias, yo tengo que insistir y redundar en la felicitación a Juan Carrión y todo su comité organizador de este 14º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que está haciendo, como se pensaba y se esperaba, todo un éxito. Así que vamos a continuar inmediatamente por el tiempo con esta mesa redonda respecto a las enfermedades raras en Iberoamérica, su situación y diagnóstico. Puntualmente para esta temática son 3 subtemas que nosotros desarrollaremos ahora, que no es la detección neonatal de las enfermedades raras. Un tema que a mí me ha emocionado mucho, como es el segundo punto puntual el segundo tema puntual que se desarrollará, y esto es de la salud bucal en las enfermedades raras, que muy pocas veces se lo aborda y que ahora lo vamos a tocar con amplitud. Y luego un tercer aspecto que es la evaluación económica y el impacto social, que tiene que ver con la odisea diagnóstica. Esto para referirse a la situación de las enfermedades raras. Yo voy a insistir además en que la situación del diagnóstico, sobre todo y particularmente en algunos países de Latinoamérica, el diagnóstico precoz y en general el diagnóstico de las enfermedades raras continúa siendo, si no el mayor obstáculo, el mayor problema por resolver. Porque el diagnóstico tardío implica para nosotros un tratamiento que casi siempre es extemporáneo, muy tardío y a veces obsoleto. Y obviamente el diagnóstico tardío, un tratamiento tardío, instala la catástrofe biológica del paciente y la catástrofe sociomédica de toda la familia. Este escenario lo vivimos en Ecuador, lo vivimos en algunos países de Centroamérica y a excepción de unos poquitos países que, bueno, en alguna medida han logrado superar por lo menos el tiempo del diagnóstico. Ya se viene diciendo acá que hasta 7, 8 años nos demoramos en el diagnóstico. Algunos países lo están haciendo en un menor tiempo, pero aún sigue siendo tardío, aún sigue siendo tardío. De ahí que cobra importancia lo que enseguida nos hablará una de nuestras disertantes, y comenzando por la doctora Marta Ezcurra, yo comienzo por presentar a los panelistas y darles la bienvenida a esta mesa redonda en el marco de este 14º Congreso Internacional de Enfermedades Raras organizado por DGENES. Debo darle con muchísimo gusto y mucho placer la bienvenida a Marta Ezcurra, mi amiga ya de hace tiempos. Nos conocimos en el segundo congreso
internacional de enfermedades raras que se desarrolló acá en Quito. Y pues desde allí estamos de alguna manera en contacto, y debo presentarles a Marta Ascurra como una conocida y muy prestigiosa y destacada profesional paraguaya de la bioquímica, la genética y la bioética, en donde tiene sus títulos y su masterado, sobre todo en la gestión de ciencia y la innovación. Y obviamente Marta Ascurra ha incursionado internacionalmente como secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe y de las Comisiones Nacionales de Bioética de la UNESCO. Así que tenemos un amplio currículum de Martita, que me voy a limitar ahí por cuestión de tiempo, pero bienvenida, Marta. Luego ya te vamos a escuchar. Luego tenemos el honor de presentar a la doctora Norma Isabel Picasso. La doctora Norma Isabel Picasso es una odontóloga argentina. Ella es nada más y nada menos que diplomada en la discapacidad como categoría social y política, y tiene un diplomado en desarrollo local de la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ver con la odontología integral para niños especiales y trabaja en ortopedia funcional de los maxilares. Obviamente, la doctora Isabel Picasso es directora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración con Personas de Discapacidad en la República Argentina. Tenemos que darle la bienvenida también a la doctora Daniela Esther Salinas. La doctora Daniela Esther Salinas es odontóloga de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, el currículum es igualmente extenso, tiene una maestría en la Administración de Servicios de Salud, es una docente especializada en docencia, es una maestra, es una especialista en odontología pediátrica y de adolescentes, y tiene un masterado en investigación científica. Eso es la doctora Daniela Esther Salinas. Luego tenemos que presentar a la doctora Analía Soledad Lazo. Ella es una odontóloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una maestría en gerencia, administración en servicios de la salud, y ella es la responsable del componente del salud del programa Crecer Sanos del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, y es profesora de odontología con pacientes de necesidades especiales. Así es la doctora Analía Soledad Lazo. Y finalmente estará con nosotros el profesor Marcelo Jorge Minotti. Voy a leer las dos líneas con las que inició su currículum, porque él dice que tras abandonar los estudios de la carrera de medicina, se dedicó a la comunicación y diseño, y que luego de descubrir en su hija la enfermedad de Niemann-Pick, fundó la Asociación de Niemann-Pick en la República de Argentina y es fundador de la International Niemann-Pick Disease Alliance. De manera que Marcelo Jorge Minotti, que ha trabajado en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Agencia Nacional de Discapacidad de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, también estará con nosotros. Así diciendo, con esta temática vamos a hablar sobre la situación del diagnóstico y en general cómo es que están las enfermedades raras en Iberoamérica. Doy la palabra enseguida a la doctora Marta Ascurra. Cuando quieras, Martita, estamos a tu orden. Sí. Voy a empezar a compartir. A ver si puedo lograrlo, como digo. Uy. ¿Se ve? ¿Se ve bien?
Se ve bien. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Milton Gijón, por sus palabras. Y cierto, estamos en este tema y seguiremos hasta que consigamos avanzar en Paraguay y en todos los países de Iberoamérica. Es un compromiso mío para con las personas con enfermedades raras, que lo vengo trabajando desde que era muy joven con el voluntariado y luego dedicarme a genética, solo por el hecho de poder compartir y aprender cada día. En este tiempo que estuve escuchando los organizadores de Gene, que también agradezco la invitación, aprendí muchísimo ya. O sea que estoy, como que se dice, muy feliz de poder participar. Voy a hablarles brevemente de la detección neonatal de enfermedades raras y también ya declaro, ¿verdad?, que no tengo conflictos de interés para hacer esta presentación. Voy a referirme, aunque ya lo hicieron, brevemente, caracterizar a las patologías raras. Luego pasaré a contextualizar qué es, en qué consiste un sistema de detección neonatal, los criterios para la inclusión de las patologías a este sistema, para finalizar con unas conclusiones hacia dónde avanzar para lograr el objetivo de que más enfermedades raras sean parte de estos sistemas de detección neonatal. Es importante seguir caracterizando, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los países no cuenta con una definición. Esto ya lo dijeron personas que me precedieron. Le llamamos enfermedades raras, patologías huérfanas, minoritarias, enfermedades de baja prevalencia. Tampoco tenemos reconocido el número exacto de personas a las cuales se debería de afectar una patología para poder recibir este nombre. Por lo tanto, vamos a decir que son aquellas que tienen una incidencia menor a 1 por cada 2.000 habitantes. Entonces, aunque todos reconocemos ahora que este nombre no es el adecuado, si pensamos que la prevalencia agregada vendría a ser del 6, otros dicen 7, 8%. Entonces, esto que le decimos de minoritaria se queda, como se dice, se queda cortito. También, si pensamos en un 6%, un 5%, aunque sea menos de eso, esto se traduce a miles, millones de personas afectadas y por ende a sus familias. Entonces, esto aumenta muchísimo más el porcentaje a las cuales contempla esta patología y aborda esta patología. O sea que avanzamos bastante. Yo puedo hablar un poquito más de mi país, que vengo trabajando en esto desde hace casi 4 a 5 décadas, pero nos queda un largo camino para que estas patologías sean vistas, sean consideradas en su conjunto como un problema de salud pública y que por lo tanto se puedan contemplar políticas sanitarias para las mismas. También decimos que alrededor de 7.000 a 8.000 han sido descritas con fenotipos y consecuencias muy heterogéneas, pero la mitad de estas contarían con un diagnóstico. Esto, a su vez, este diagnóstico puede estar más en países desarrollados que en países con un menor desarrollo. Y el número que recibe tratamiento es aún muchísimo menor. Y por sobre todo, esto ocurre en los países de Latinoamérica. He estado leyendo bastante y las situaciones por las que pasamos los países de Latinoamérica son bien diferentes a las que se pueden contemplar en los países europeos. Entonces, esta desigualdad es lo que daña, duele para quienes trabajamos el área. Las enfermedades raras pueden tener un origen debido a infecciones, virus, aunque hemos podido erradicar ya varias de las que producían la mortalidad a los recién nacidos. Estas siguen existiendo y van a seguir existiendo, en especial aquellas que son de origen genético, que corresponden al 80% de estas patologías denominadas raras,
y por lo tanto también podemos tener más de un individuo afectado en una misma familia. Y por supuesto mencionar como caracterización de que muchas de ellas cursan con una alta carga de morbimortalidad y discapacidad. Por lo que, como bien lo mencionaba el profesor Milton, si fuera posible la detección, el diagnóstico y por sobre todo el inicio del tratamiento de forma precoz, esto puede cambiar la calidad de vida del individuo, la vida y por ende de todas las personas que le rodean. Entonces, ¿qué es la detección neonatal? Es un sistema interdisciplinario de salud pública para la búsqueda y posterior tratamiento de patologías catastróficas no reconocibles en la población neonatal. La detección neonatal es un aspecto fundamental de los servicios de salud pública que buscan, como ya lo mencionamos, ¿verdad?, detectar precozmente estas patologías que podrían causar este daño irreparable y que a través de la detección, diagnóstico y el inicio del tratamiento precoz nosotros podemos evitar. Entonces, teniendo claramente la película, podemos decir, también lo conocemos a esta detección neonatal como screening, tamizaje privado, la política pública que está instituida por una ley, un decreto, puede estar centralizada, ser nacional, o descentralizadas, ser regionales. Las centralizadas, la diferencia es de que un mismo número de patologías son las que son estudiadas a nivel nacional. Sin embargo, cuando nos referimos a las regionales, esta puede variar, o sea, este número varía de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la etnia, la genética. Entonces, esas son las diferencias que podríamos ir teniendo y que ocurren en los países que no la tienen centralizada. Entonces, la toma de muestra, entre otras características de este tamizaje neonatal, pueden ser del cordón umbilical, inclusive, sin embargo, cuando vamos a tamizar patologías metabólicas, que necesitamos que el niño haya ingerido algún alimento, esto no podría darse. También puede ser punción venosa. Esa es una pregunta que siempre hacen aquí en mi país, porque nosotros le denominamos test del piecito. ¿Por qué? Porque la punción puede ser del talón. Entonces todo el mundo maneja el test del piecito, pero le sacaron de la mano. No importa. Entonces, para aclarar, lo fundamental de este tipo de programas o sistema es la triada, que consiste en la detección, el diagnóstico y el tratamiento. El inicio del tratamiento es fundamental una vez confirmada la patología, que tiene que ser lo más precozmente posible. Incluso hemos visto que para algunas patologías tenemos que iniciar el tratamiento de forma prenatal. O sea que, recordando un poquito lo que acaba de mencionar el doctor Milton, sí, es la detección neonatal, pero ya con algunas patologías los niños ya nacen afectados. Entonces estamos estudiando, sí, trabajando y viendo a nivel prenatal se podría conseguir de que no ocurriera el daño que está dispuesto, ¿verdad?, por la enfermedad. Entonces, la detección se tiene que realizar dentro del primer mes de vida, de ser posible en la primera semana de vida, y de ahí vamos ya al diagnóstico y el inicio o sea, con estos tiempos contemplando, porque si no iniciamos el tratamiento de manera precoz, en la mayoría de las patologías tamizadas, el daño podría llegar a instalarse. Ningún país que ofrezca solamente la detección o incluso detección y diagnóstico, pero que no ofrezca el tratamiento, puede decir que está ofreciendo la detección neonatal, que está ofreciendo tamizaje neonatal dentro de este tipo de sistema. Entonces, también sabemos que muchos países en Iberoamérica cuentan con estos programas, pero sabemos de las diferencias que existen en aquellos países que cuentan en relación a la cobertura. Y por ende,
no pueden llegar a poblaciones para nosotros las más vulnerables, como son las que corresponden al área rural o aquellas de los pueblos originarios, para encontrar a aquellas personas que necesitan de la atención. Entonces, un programa, un sistema de detección neonatal puede decir que ha cerrado el caso, ya sea con un niñito con un resultado negativo o con un niñito con un resultado positivo y bajo tratamiento. Ahí podemos decir, cumplimos nuestra tarea y podemos asegurar todo el potencial a este pequeñito. Entonces, pasamos ahora a lo que... Martita, Sí. ¿Tienes un par de minutos? Sí. Sí. Me dijeron 20, por eso estoy controlando yo acá. No, lo que pasa es que, con tu Sí. disculpa, tenemos 1 hora 15 para 5 expositores. Bueno, voy a ir más rápido, sí, porque me dieron 20, por eso nomás. Voy rápido, entonces. La enfermedad es un importante problema de salud pública, entonces voy a ir mencionando así, y esto usamos como ejemplo el hipotiroidismo congénito, que sabemos que podemos revertir, o sea, una terapia efectiva, revertimos en el hipotiroidismo congénito el retraso mental con solo encontrarle y tratarle dentro de la primera semana de vida. El tratamiento tiene que ser accesible, que es lo que mencionaba. Nosotros no podemos hablar de un tratamiento si es que no está accesible y fácilmente disponible para todos. O sea, estos son los requisitos para incluir. Tiene que haber un periodo latente, o sea, el niño no tiene que nacer afectado. Técnicas de cribado efectivas. La prueba debe ser aceptable, de ahí que el test del piecito es bastante aceptable porque el niño es normal al nacer. Entonces, la historia natural debe ser conocida. Necesitamos mucho de las investigaciones para poder llevar adelante esto que es lo que nos está faltando todavía. Y tenemos que tener estrategias para saber cuáles son a quienes tratar y a quienes bajo observación médica. Entonces, los costos deben ser aceptables. El impacto que decíamos en fases precoces debe ser favorable. Entonces, acá algunas patologías que son las que siempre están siendo tamizadas. Fíjense la frecuencia que tienen: fenilcetonuria, 1 en 6.000, a 1 en 10.000, fibrosis quística, a 1 en 2.500, a 1 en 5.000. Y bien, varios países ya han incluido la espectrometría de masa en tándem. Cuando nosotros trabajamos con estas patologías, es una muestra, una patología. Sin embargo, con la técnica de espectrometría de masa en tándem, una gota nos permite examinar más de 40 patologías. Entonces, estas son algunas patologías. Se traduce en fenilalanina, es la fenilcetonuria. Y aquí rápidamente veamos lo que pasa en España, las ciudades autónomas. Como ustedes ven, tenemos acá las básicas que siempre están, y luego cada ciudad, de acuerdo al presupuesto, a su etnia, va a tener las patologías a las cuales le pueda ofrecer tratamiento. Esto mismo ocurre en los países de Latinoamérica. Como ustedes ven, la cobertura puede ir desde un 99% en Uruguay. Uruguay y Costa Rica son países, digamos, que los tenemos, ¿verdad? Porque estos ofrecen también, ya por espectrometría de masa, todas las aminoacidopatías, o sea, más de 40 enfermedades. Sin embargo, podemos ver la serie de países en los cuales, por ejemplo, tenemos un menor número de patologías y tenemos cobertura, como República Dominicana, de un 3%. Entonces, esto es lo que vemos en la inequidad, la desigualdad que hablábamos en nuestros países. Y si pensamos con el número de personas que tenemos a nivel de Iberoamérica, estaríamos esperando 54 millones de personas afectadas por enfermedades raras. Bueno, ya con la conclusión, respetando el pedido del profesor Milton, en Iberoamérica lo que podemos decir
que la detección neonatal abarca un número reducido de personas con enfermedades raras. Para poder avanzar, nosotros precisamos de un mayor número de estudios piloto, precisamos de investigaciones, de la elaboración de registros que podrían ser que los pacientes, las asociaciones de pacientes ya las tengan, para adquirir los conocimientos que nos permitan identificar aquellas que puedan ser incluidas, como decíamos, dentro de un programa de detección neonatal. La detección neonatal, así como cuando un niño, una persona con una enfermedad rara irrumpe en nuestra vida, nos cambia la vida. La detección neonatal también, de ser ofrecida, detección, diagnóstico y tratamiento, también puede cambiarle la vida a la persona si es detectada de manera precoz y adecuadamente. Y no olvidar, la triada es la que tiene que ser ofrecida: detección, diagnóstico y tratamiento. Con esto termino, respetando el tiempo. Un avance en medicina será tal cuando pueda llegar a todas las personas que lo precisan. Abuye, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marta Azcurra por su muy puntual y científica exposición. Hay algunas preguntas, pero luego al final me permitiré formularlas en virtud del tiempo. Me permito indicar que enseguida va a hablar la doctora Norma Isabel Picasso. Norma Isabel Picasso. Y les recuerdo que en total tenemos 10 minutos por cada expositor. Por favor, tomar en cuenta este detalle. Gracias por su exposición. Adelante. Doctora Norma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay un eco aquí. Ajá. A ver. Tiene dos equipos prendidos. Tiene que apagar uno o bajar el volumen a cero. Bueno, espérenme un segundito. Hay dos equipos prendidos, hay dos equipos conectados. Vamos. Si baja a cero el volumen del segundo equipo, el que no va a usar el micrófono, se va a escuchar bien. Dos dispositivos, hemos suprimido uno. Puede compartir pantalla con el que está ahora mismo con la cámara, ¿vale? Gracias. Muy buenas tardes. ¿Ahora sí? Sí, ahí está. Ahora perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos los que están presenciando esta presentación. Saludos desde acá, desde la capital federal de la República Argentina. Quiero agradecer primeramente al comité organizador del 14º Congreso Internacional de Enfermedades Raras de Genes por habernos convocado. Y comenzaremos entonces con la exposición. En la República Argentina, tenemos un programa de enfermedades poco frecuentes. Y, según lo establece la ley 26.689, artículo 2, se consideran enfermedades poco frecuentes a aquellas cuya prevalencia poblacional es igual o inferior a 1 en 2000
personas referidas a la situación epidemiológica nacional. Y por ello sabemos que tenemos más de 3 millones de personas que presentan enfermedades poco frecuentes o raras. Sabemos también que el 80% poseen un origen genético identificado con implicación de uno o varios genes. Otras son causadas por infecciones bacterianas o víricas, alergias, causas degenerativas, proliferativas o teratógenas, y para otros aún se desconoce la etiología. Sabemos también que pueden presentarse a cualquier edad, pero que el 75% de los casos se presenta en la edad pediátrica. Estos pacientes presentan una variada cantidad de síntomas y por ello requieren de un equipo multidisciplinario para poder atenderlos en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, como estuvimos escuchando a los disertantes que nos preceden. Sabemos que la boca la cavidad bucal es la puerta de entrada a la salud integral de la persona, y que para que ésta pueda llevar una vida plena, tiene que comer, hablar, reír, tener autoestima, que todo eso se origina en la cavidad bucal, que además la cavidad bucal es la que recibe los nutrientes y hace que el organismo tenga energía, mantenimiento para el cuerpo. Por ello, el odontólogo debe estar preparado y formado para formar parte de estos equipos multidisciplinarios. El odontólogo encuentra enfermedades poco frecuentes o raras que tienen efectos en la salud bucodental, como el síndrome de Behçet, donde el sistema inmune del paciente ataca los capilares sanguíneos produciendo inflamaciones. Los signos orales suelen ser los principales para detectarla, y en estos casos las aftas bucales son muy comunes y muy dolorosas. La prevención y tratamientos con analgésicos, el cuidado con la higiene oral y el uso de flúor puede mejorar la calidad de vida del paciente. También está la enfermedad de Berger o tromboanginitis obliterante, que es una enfermedad inflamatoria oclusiva segmentaria de las arterias y las venas, con trombosis y recanalización de los vasos afectados. Tiene relación con la enfermedad periodontal y la flora bacteriana periodontal, y su tratamiento mejora la calidad de vida de estos pacientes. Ahí observamos el revelado de placa bacteriana, que es rutina cuando el paciente viene al consultorio. El síndrome de Papillon-Lefebvre es otra enfermedad que es hereditaria, caracterizada por hiperkeratosis de las palmas y las plantas, acompañada también de enfermedad periodontal precoz, hiperhidrosis y caries dental. En ella es muy importante el diagnóstico precoz de la enfermedad periodontal y concurrir a un periodoncista lo antes posible para prevenir o retrasar la pérdida de los dientes y o suplir los dientes que faltan para mantener la función y la estética. Quiero decir que entre los dientes temporarios pueden perderse entre los 3 y 4 años, y los dientes permanentes pueden perderse, si no se tratan, entre los 12 y 14 años. Otro síndrome es el de Nance-Horan, que es causado por un defecto del gen NHS y causa dientes con formas inusuales, supernumerarios, como nos muestra la foto, ausencia de algunos dientes, dientes retenidos o espacios muy amplios entre dientes, que nosotros le llamamos diastema. También está la pigmodisostosis o enfermedad de Toulouse-Lautrec, denominada por el famoso artista que la padeció, y se basa en diversas anomalías óseas a nivel maxilofacial y bucodental. Los afectados presentan mandíbulas pequeñas, dientes supernumerarios, gran tendencia a las caries, mal implantados, con forma anormal, o sea, puntiagudos o cónicos, como vemos en la imagen. Y también se observa un retraso de la erupción dental. También podemos encontrar entre las enfermedades frecuentes o raras que pueden tener efectos en la salud bucodental, la amiloidosis, que es una enfermedad de etiología desconocida y es parte de un conjunto de entidades que se caracterizan por el depósito de proteínas de
estructura fibrilar en el espacio extracelular de diferentes tejidos. Afecta a la cavidad oral en un 40% de los casos, manifestándose o como macroglosia, donde la lengua tiene un aumento difuso en su tamaño y hay una pérdida de su elasticidad, y si esta es muy importante, también hay una protrusión de la misma, como observamos en la foto, digeusia, alteraciones del habla, de la masticación, de deglución, e inclusive también dificultad para la ventilación. Y la otra manifestación es lesiones nodulares, que son formadas por acúmulos de material amiloide que se pueden distribuir a nivel de la lengua, glándulas salivales y labios. Pero esta es con mucho menos frecuencia. Ahora sí, le doy la palabra a mi colega, la doctora Analía Lazo, que es la que va a continuar con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenida, doctora Analía. Bueno, ya me di cuenta que son un equipo, que trabajan en equipo. Y bienvenida la doctora Analía Soledad Lazo. Por favor, adelante, continúe. Y no sé si se me escucha. Perfectamente. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Formamos parte de un gran equipo. También nosotros participamos en un libro. Voy a ponerle la foto de ella. Y ahí nosotros pudimos desarrollar todos estos temas de salud bucal en personas con discapacidad. Bueno, vamos a mostrar un caso de enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal ligada al cromosoma X, causada por el déficit de la enzima alfa-galactosidasa A, que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y se comporta como una enfermedad crónica, multisistémica y progresiva, que deteriora la calidad de vida y disminuye la supervivencia del paciente. Se caracteriza por el depósito de globotriaosilceramida G13 o GB3 en diferentes órganos y tejidos, siendo frecuente la afectación en la piel, el aparato digestivo, la córnea, y con mayor gravedad en el sistema nervioso, el corazón y el riñón. La próxima, por favor. Bueno, la patogenia de las enfermedades lisosomales. La enfermedad lisosomal tiene en común la patogenia originada por sustratos metabólicos acumulados en el lisosoma. El acúmulo progresivo de estos productos provoca una distorsión y disfunción celular, y la destrucción celular resultante origina eventualmente una disfunción de órganos y tejidos. La disfunción orgánica más o menos generalizada. La próxima, por favor. Bueno, este caso clínico donde la mamá tiene diabetes tipo 1 y 2, desconoce datos de vía paterna, tiene un desarrollo acorde a la edad cronológica, y la madre presenta estudios realizados que descartan causas frecuentes de DAR y no tiene enteropatía. Episodios de diarrea recurrentes, y realizó tratamiento empírico. La próxima, por favor, así vamos al caso de la nena. Bien, aquí tenemos a Mía, una paciente eutrófica de 16 kilos, talla 97 centímetros, presenta una cerosis generalizada, lesiones de prurigo sobreinfectada, hipertelorismo ocular, puente nasal plano, labios algo gruesos, policaries de temporarios y restos radiculares. Sí, la próxima, por favor. Bueno, en abril del 18 ella acude al equipo interdisciplinario del Hospital de la Madre y del Niño, donde también ellos realizan toda la historia clínica exhaustiva. Los antecedentes paternos encuentran que la madre fallecida a los 45 años por cardiopatías, y tiene hijas mujeres con sospecha de Fabry dentro de los estudios. En junio de 2018 se realiza un dosaje enzimático que da normal,
Y molecular, la variable detectada es una variante genética de Fabry clásica. La siguiente, por favor. Bueno, el seguimiento clínico que se realiza, la niña va creciendo, se realizan otras prácticas de orina completa, con microalbuminuria y muestra oxilada, se toman muestras de la niña también, y inicia también con la medicación, con carbamazepina a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Y ahí es donde comienzan el tratamiento odontológico, ahí es donde ingresamos nosotros. Por eso es que siempre hablamos de una detección precoz y acudir de manera precoz también al odontólogo, para que nosotros podamos tomar todos los recaudos, medidas preventivas que son necesarias en estos casos. Ahí es donde se realiza la interconsulta con odontología, oftalmología y psicología, a solicitud de la madre por el impacto de la noticia del diagnóstico. Sí, el siguiente. Bueno, aquí vemos la boquita de Mía. Ella presenta policaries, presenta caries macropenetrante, que son caries que ya llegan al tejido pulpar y presentaba dolor, dificultad en la masticación. También presentaba maloclusión debido a estas caries y hubo que realizar desde una terapia básica, o sea, enseñanza de la técnica de cepillado, para que esta niña pueda realizarlo de manera correcta. También hicimos un asesoramiento dietético, también realizamos la interconsulta con la nutricionista y pudimos asesorar sobre su alimentación, ya que tenía un excesivo momentos de azúcar en su dieta diaria. Por lo tanto, fuimos asesorando y fuimos cambiando este hábito en la alimentación y aumentando la cantidad de técnicas de veces de cepillado en el día, y bueno, fuimos avanzando con su tratamiento odontológico. Ella aceptaba muy bien el tratamiento odontológico, fue motivada y siempre se atendió de manera ambulatoria. Sí, el siguiente. El siguiente, por favor. Bueno. En el 2019 continúa con la medicación, y este es el equipo del Hospital de la Madre y el Niño, donde tenemos un neurólogo, especialista también en enfermedades raras y poco frecuentes. Yo vivo en la provincia de La Rioja, en la Argentina, donde es un equipo interdisciplinario, atienden el Hospital de la Madre y el Niño, y entre todos, con neurólogos, con pediatras, enfermeras, y sumamos también al equipo el área de odontología para la atención de esta niña. Sí, siguiente. Bueno, acá en la pandemia, nos agarró la pandemia, entonces tuvimos que utilizar los equipos de protección, y esto no impidió a la atención de Mía. Continuamos con la atención, continuamos con mucha prevención en ella por su alto riesgo de caries. Sí, el siguiente. Y bueno, ella sigue con la infusión domiciliaria en pandemia. Y como la imagen lo dice, nosotros trabajamos en equipo y podemos lograr con mucha satisfacción muchas mejorías en este paciente. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Daniela Salinas. Muchas gracias a la doctora Analía Soledad. Ahora, del equipo fantástico que me doy cuenta, le damos la bienvenida a la doctora Daniela Esther Salinas. Ella es una mendocina. Daniela, yo estuve en Mendoza en el último congreso de genética, el latinoamericano de genética, hace un par de años. Fui presencial ahí en Mendoza, en tu ciudad. Linda ciudad. Qué bueno que conoce estos lugares. Muchas gracias por la invitación. Esta parte de la charla vamos a hablar específicamente de la salud bucal de personas con osteogénesis imperfecta, una de estas enfermedades poco frecuentes o raras. Si hablamos un poquito de osteogénesis imperfecta, tenemos que decir que es congénita,
que puede ser heredada de manera autosómica dominante, que es la forma que más comúnmente se presenta, o autosómica recesiva. Existe una incidencia de 1 en 10.000 o en 20.000 recién nacidos vivos. Corresponde a una mutación dominante de un gen que codifica el colágeno tipo 1. Por eso están afectados la parte de hueso y a nivel bucal la estructura de la pieza dentaria a nivel de dentina, que es la segunda capa de tejido duro de la pieza dentaria. Manifestaciones clínicas encontramos a nivel de esqueleto, oídos, articulaciones, ligamentos, dientes, esclerótica y piel. El tratamiento es multidisciplinario, es muy importante la participación del odontólogo. Yo les traigo un caso clínico para que vean las manifestaciones a nivel bucal, y está orientado, por supuesto, a mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de la clasificación de Silenzi, dada en 1979, describe 4 tipos de acuerdo a la base genética y a las características clínicas. Vemos que estos tienen una herencia autosómica dominante. Nos vamos a detener específicamente en el tipo 3, que es el caso clínico que yo les voy a presentar, que, como decimos, tiene herencia autosómica dominante, presenta una severa fragilidad ósea, con múltiples fracturas y numerosas deformidades. Las escleras o escleróticas son azules al nacer y se van haciendo más blancos hacia la adolescencia. Y tiene una marcada talla baja. Este tipo 3 es el caso clínico que les vamos a presentar. Además, en la clasificación se han ido complementando otros subtipos a medida que se conocen características moleculares específicas. En este tipo 6 y 7 podemos ver que se caracteriza por herencia autosómica recesiva. El caso clínico que les voy a presentar es, esta paciente se llama Anaí, asiste al consultorio hace unos años atrás, ya adulta, alrededor de los 30 años de edad. Lo que hablaron mis colegas y todos en este congreso es importante, la derivación temprana, porque ya a este nivel tenemos una situación bucal a veces bastante comprometida. Sabemos que la salud oral es parte de la salud general y se Algo pasó, no te escuchamos. Ahí Sí. está. Ya, ¿Justo se cortó? sí, ya te oímos. Ahora te escuchamos ya. Bien, ahí lo vuelvo a poner para que lo sigamos bien. En este caso, cuando Anaí asiste al consultorio, tenía esta fractura a nivel de su pierna derecha, que le impidió en ese momento seguir movilizándose, pudiéndose bajar de su silla de ruedas. También muestro la imagen de sus ojos, donde vemos la esclera esclerótica de color azulada. A nivel bucal encontramos características específicas, como es la dentinogénesis imperfecta. Hablamos que afecta al colágeno y la dentina, en la estructura dentaria, es la que contiene mayor cantidad de colágeno. Es decir que vamos a ver que afecta a ambas denticiones, a la dentición primaria y a la dentición del adulto. Se clasifica en 3 tipos. La dentinogénesis tipo 1 es la que está relacionada con los pacientes con osteogénesis imperfecta. ¿Cuáles son las características? Ahí tenemos una foto de Anaí cuando vino por primera vez al consultorio. Presentan una coloración específica, hay una translucidez, hay zonas más translúcidas y otras más opacas, con variación de los colores, desde el amarillo, el marrón, el gris y el azulado. Las características radiográficas podemos ver que tienen coronas dentales cortas, acampanadas, son como más anchas a nivel de la zona donde muerden, y un cuello, la división de la corona y la raíz, muy pequeña, con raíces delgadas y cortas,
Y una de las cosas que se ve en esta radiografía que tiene obliteración de la pulpa, es decir, los conductos radiculares y la pulpa dental se va haciendo cada vez más pequeña. Puede presentar también lesiones osteolíticas, que quiere decir que hay una lesión alrededor de la pieza dentaria, que acá en la radiografía la vemos, que esto influye muchísimo en su calidad de vida porque empieza la pieza dentaria a tener movilidad. Siempre, Anaí, estamos reconstruyendo las piezas dentarias porque como la dentina no es de buena calidad, queda sin soporte la capa superficial del diente y se hacen fracturas importantes. Cuando vino a principio de año, Anaí presentaba esta férula. Férula es ese alambre que vemos en los dientes anteriores, es un sistema de fijación porque ella tiene una caída y estas piezas dentarias se empiezan a mover. Para nosotros poder hacer que se integren, se oseointegren un poquito, se le pone una férula. Esta no la pusimos nosotros, ella tiene esta caída en Salta, y le colocan ese tipo de férula. Actualmente, cuando le sacamos una radiografía, vemos que tiene una fractura en uno de los elementos laterales. Trabajamos en eso, en plena pandemia, sacamos esa coronita fracturada, no hay conducto radicular, es decir, que no podemos poner un perno o algo para ayudarnos a sostener, pero rehabilitamos, colocamos hilos retractores para trabajar con la pieza dentaria lejos de la encía, y le devolvemos a Anaí, que gracias a esta férula podemos sostener mejor este diente que hemos realizado para que su función oral continúe. Así queda terminado lo que hicimos hace muy poco en el caso de Anaí. Como conclusión, hay algo muy importante también, que es la medicación que toman estos pacientes, que en muchos casos actualmente Anaí no está medicada, pero en muchos casos tienen los bifosfonatos que a nivel bucal producen úlceras, lesiones orales y también osteonecrosis. Es decir, que con las extracciones hay que tener mucho cuidado porque se produce la necrosis del hueso. Como conclusión de nuestro trabajo, este equipo tan importante que tenemos junto a Norma Picasso y a Analía, es importante destacar que se requiere derivación temprana, que si nosotros instalamos medidas preventivas a temprana edad, tenemos mejores resultados y mejora la calidad de vida del paciente. Necesitamos también odontólogos preparados para el diagnóstico y este tratamiento precoz. Una odontología organizada, por supuesto, con investigadores, con científicos y con odontólogos que puedan brindar formación a otros odontólogos, otros colegas que se puedan dedicar a este tipo de enfermedades que tanto requieren de nuestra atención. Y crear un sistema de derivación, de referencia y contrarreferencia para indicar los consultorios en donde se atienden este tipo de pacientes, ¿no? Para terminar y cerrar esta charla, nos quedamos con una frase del doctor Hugo Rossetti, un odontólogo de Córdoba, que es referente en esta área, y dice que no hay que adaptar los pacientes a la ciencia, hay que adaptar la ciencia a la gente. Por eso los planes de tratamientos odontológicos deben ser inclusivos y accesibles para todos los ciudadanos, y incluso estos pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. Muchas gracias por la atención. Doctora Daniela, muchísimas gracias por esa exposición tan puntual, tan precisa, y la lección que nosotros tenemos de ustedes es que obviamente la salud bucal en las enfermedades raras no se le ha tomado con la debida importancia, y la participación de ustedes con apenas unos ejemplos nos deja entrever la trascendencia de la atención multidisciplinaria, transdisciplinaria en las enfermedades raras, y particularmente dando la atención a la salud bucal, porque como ustedes ven, hay grupos de enfermedades como la mucopolisacaridosis, todos los trastornos genéticos del tejido conectivo y muchas otras patologías cursan con trastornos de la dentina, del maxilar y de tal. Muchas gracias, doctora Daniela.
Inmediatamente nosotros vamos a pedir la comparecencia de nuestro último disertante, que es el profesor Marcelo Jorge Minotti. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, gracias doctor Argüello, gracias a Degenes. Es un orgullo y un placer realmente estar acá y poder compartir con ustedes estos momentos. Me toca hablar de Odisea Diagnóstica. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Mm? ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, me toca hablar de Odisea Diagnóstica, un impacto social y evolución económica. No voy a ser tan estricto en los números, en la economía. A ver, la hora vamos a ver para estar en horario. Me gusta hablar más, voy a hacer énfasis en este caso en el impacto social, más que en los números y en la economía. Estos 2 años de pandemia han distorsionado los números históricos, entonces digamos que vamos a preferir estabilizarnos y después sacar conclusiones una vez que hayamos pasado esta etapa absolutamente diferente en nuestra vida, en nuestro mundo, ¿no es cierto? Vamos a empezar y voy a darles primero un panorama de lo que es la situación en Argentina. Básicamente tenemos dividido un sistema de salud bastante fragmentado, donde nos encontramos con un 46% de la población que ocupa obras sociales sindicales en general, un 11% que tiene una incidencia en obras sociales prepagas pagas por obras sociales, un 36% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura, un 5% con prepagas voluntarias y un 2% que utiliza programas estatales de salud. Esto es de acuerdo, me estoy basando en datos en el último censo que se hizo, hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que fue en el año 2018. Los números pueden variar en más o menos, pero es muy poca, va a ser la diferencia. En cuanto a la discapacidad, basados en el mismo estudio, tenemos que en Argentina un 10%, 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, y la podemos dividir en sus diferentes tipos: motora, visual, auditiva, mental, cognitiva, comunicación o de autocuidado. Acá falta un ítem muy importante, que es la visceral. No se consideraron en esta estadística, no se consideraron discapacidades viscerales. Eso es un dato bastante importante. Seguimos con este análisis de Argentina y podemos ver que el 33% de la población tiene certificado de discapacidad, es decir, hizo su trámite legal de discapacidad. Un 54% de estos, un 54% tiene obra social o cobertura de PAMI. PAMI es la obra social que tiende a jubilados y pensionados. Casi un 10% tiene obras sociales prepagas. Un 9,5% ocupa programas estatales y un 21% de esta población no tiene cobertura. Y si vamos a hablar de lo que es una odisea diagnóstica y pensando en estos números, tenemos que saber que, bueno, todo empieza con algún síntoma. Básicamente,
todo empieza con un síntoma, que puede ser cognitivo, muscular, visceral. El problema es que los primeros síntomas pueden parecer, como dice acá, menores, y hace que muchas veces no se les preste atención. Pero otros síntomas también son similares o aparecen también en enfermedades muy frecuentes, y eso hace que sean confundidos y que muchas veces estos diagnósticos sean erróneos. Ahí es donde empieza la odisea diagnóstica. En general, el 80% de quienes padecen enfermedades poco frecuentes son niños. Vamos a tomar vamos a tomarlos a ellos como referencia, y en general siempre es un médico de cabecera, un pediatra con quien se empieza esta odisea. El 98% de estos pacientes son tratadas de forma incorrecta o derivados a otras especialidades. Y ahí seguimos con el viaje que en los estudios por lo menos hay 3 diagnósticos erróneos. Se visitan 8 especialistas diferentes y se deambula por 5 centros de salud. Entonces, imaginemos esta familia, esta madre, este padre, o ambos que van con sus hijos de un lado a otro, y estos son años. Se dice que, de acuerdo a estas estadísticas, el 80% de estos pacientes, al no encontrar respuesta, debieron haber buscado información o buscaron información en internet en alguno de los buscadores, y cuando van al médico van con alguna posibilidad, con algún supuesto diagnóstico. Nosotros como organizaciones tenemos que cuidar a estos pacientes y acompañarlos, ya que corremos el riesgo, ellos corren el riesgo de las fake news, las malas noticias, las noticias erróneas, la información equivocada. De dónde se saca, de dónde se encuentra una información correcta. Es muy importante que nosotros, organizaciones de pacientes, estemos acompañando a estas familias para que no utilicen y sepan discernir, sepan dónde buscar información y cómo buscarla, ya que encontrar información equivocada muchas veces confunde, equivoca, da miedo, da incertidumbre. El viaje continúa, y en este viaje, cuanto más tiempo perdido, menos calidad de vida tenemos, más calidad de vida se pierde. Se pasa por estudios bioquímicos, por imágenes, por estudios genéticos, que ese es el fin del día de hoy, es el estudio genético, es lo más. Una vez que lleguemos al estudio genético, podemos tener una gran posibilidad, un gran porcentaje de posibilidades de encontrar nuestro diagnóstico. Pero en el medio de esto nos encontramos que más del 46% de todas estas familias tuvieron más de un año de viaje de odisea. El 20% hasta 5 años. Un 10% más de 10 años. Si les tengo que decir particularmente nuestra experiencia, mi experiencia de vida, con mi hija tuvimos 10 años de odisea diagnóstica, 10 años sin saber qué diagnóstico tenía, y a pesar de tener una enfermedad genética que obviamente era de nacimiento, su diagnóstico se dio cuando ella tenía 16 años. Es decir, que recién a sus 16 años de vida pudo tener un diagnóstico, que fue precisamente por un estudio genético. No tenemos que olvidarnos de todas estas personas, todas estas familias que no tienen diagnóstico, porque al no tener diagnóstico, una persona, una familia sin diagnóstico, sigue viviendo en incertidumbre, no sabe qué hacer, queda excluido de la cobertura, no tiene un certificado de discapacidad que lo avale, porque no tiene diagnóstico y no le van a hacer un certificado. ¿Y qué receta presenta en su cobertura de salud si no tiene un diagnóstico que avale el medicamento que le están recetando? Es un problema que en varios lugares del mundo ya se está planteando con miras a futuro, y hay que trabajar mucho en eso, los pacientes sin diagnóstico. El final de este viaje
se encuentra con precisamente el diagnóstico. El diagnóstico preciso es el primer paso para mejorar la calidad de vida del paciente. Y llegar al viaje y conocer el diagnóstico es un alivio. Por un lado es un alivio, sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, aunque no haya cura, aunque no haya una medicación que pueda curarlo, pero vamos a saber qué tenemos que hacer, cómo podemos actuar, cómo podemos seguir adelante. Va a ser difícil, es difícil, lo conozco, lo hemos vivido, pero saber el nombre y apellido de la enfermedad que tenemos o que tiene nuestro familiar es importantísimo llegar al final de este camino. Y así es como se produce todo este círculo en la cabeza de padres, de familiares, de pacientes. Es todo un círculo vicioso en algunos momentos, virtuoso en otro, y hay que llevar a manejarlo, a trabajarlo, desde la culpa, la determinación, la desesperación, el alivio cuando llegamos, pero uno ve que su hijo, que nuestro hijo por ahí incrementa sus síntomas, aumentan sus problemas y vuelve a sentirse mal, vuelve a sentir culpa, pero hay que estabilizarse, hay que pensar fríamente y hay que tomar la determinación de seguir adelante porque es la calidad de vida de ellos. Y la determinación puede ser el comienzo de la resiliencia, y en muchos casos es el comienzo de una nueva etapa, es el comienzo de una organización de pacientes, es cuando el padre o la familia dice, acá empezamos porque es nuestro momento, tenemos que salir, tenemos que empezar con todo para ver cómo hacemos para darle una mejor calidad de vida a nuestro hijo, a nuestro familiar y ayudar al resto, unirnos, juntarnos con el resto para ver cómo seguimos adelante. Así se plantean estos círculos y esta organización familiar para el cuidado del paciente, donde en el núcleo, en la parte central, siempre son los padres, que generalmente es uno de ellos o ambos, que resignan sus aspiraciones personales para ocuparse básicamente del cuidado de la persona que tiene a su cargo. Una segunda línea donde están los familiares, cuidadores, servicios de enfermería. Una tercera línea donde entramos las organizaciones de pacientes y después, por último, el apoyo informal de los servicios no especializados, la comunidad y los hospitales. Ahora, miles de familias están en esta situación y postergan su presente, hipotecan su futuro en pos de proveerle cuidado a sus seres queridos. Y hay enfermos que padecen en sus propios cuerpos la ausencia de respuestas adecuadas frente a enfermedades caras y complejas, poco frecuentes. Caen en nuestros sistemas de salud que son víctimas de su propia ineficacia. En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico hizo que nos dio esta posibilidad de tratamiento y diagnóstico de muchas enfermedades, pero este es solo el comienzo. Actualmente se están diagnosticando aproximadamente unas 200, 250 enfermedades nuevas por año. Entonces, las asociaciones de pacientes tenemos que impulsar la investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos. La industria nos responde, pero muchas veces no basta con tener el medicamento. Es necesario garantizar el acceso, ¿sí? Y para garantizar el acceso del medicamento, nos basamos muchas veces y tenemos que ver y seguir estos objetivos de desarrollo sustentable como lo planteó la Organización de las Naciones Unidas con los objetivos de estos 2030. Nadie atrás, no dejar a nadie atrás, leaving no one behind. No tenemos que dejar a nadie atrás, tenemos que superar inequidades de género, sociales, raciales, religiosas, y nos debemos un debate. Toda la sociedad se debe un debate cuando hoy estamos hablando de igualdad y equidad. Profesor Marcelo, sí. Por favor, en un par de minutos para la conclusión. Sí, tengo 5 minutos, veo todavía. Tenemos igualdad, la diferencia entre igualdad y equidad
si la equidad es darle a quien necesita lo que necesita, contrariamente a la igualdad. Vamos a acelerarlo, pero bueno, realmente la realidad que nos encontramos es esta, ¿sí? Y esto hablando de igualdad y equidad. Si seguimos adelante, vamos a ver que el impacto financiero y social de estas enfermedades es devastador. Lo que vemos son familias que, además de enfrentarse al sufrimiento y al tratar de cuidar al niño enfermo, se endeudan como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, de la pérdida de trabajo. Nos encontramos con condiciones de vida que no son las adecuadas. Los logros de la medicina que hoy permiten tratar afecciones hasta hace poco inabordables y la innovación en la industria farmacéutica plantean nuevos desafíos en esta agenda. Los cambios tecnológicos nos enfrentan al paciente Google, el paciente que ya sabe qué decir, sabe cómo actuar, investiga, y las asociaciones estamos obligadas a empoderar a los pacientes. Y nos enfrentamos a la judicialización de la salud, porque al saber y al conocer todos estos nuevos elementos que nos da la medicina moderna, vemos que nuestros sistemas de salud no responden y nos encontramos frente a la judicialización de la salud. ¿Por qué? Porque encontramos medicamentos de muy alto costo, que en realidad deberíamos cambiarle el nombre y llamarlos medicamentos de alto precio, porque estamos pagando precios exorbitantes, monopólicos y extorsivos. En todas las cartas magnas de los países del Mercosur se reconoce el acceso a la salud como un derecho constitucional, y la Convención Americana de los Derechos Humanos instituye el derecho a la salud como una garantía judicial específica. Entonces, aquí encontramos y pensamos que en el medicamento como un bien social, el acceso al medicamento es fundamental para que todas nuestras familias y todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes, con enfermedades crónicas, con enfermedades de alto costo, puedan tener acceso a su medicación. El mayor desafío hoy no lo configuran las políticas públicas, la producción de medicamentos, sino el mayor determinante es la accesibilidad al medicamento, ¿sí? Vamos a seguir. Quiero terminar, ya que tenemos un minutito nomás, con esta frase del doctor Mahmoud Attallah, donde dice que la mayoría de las personas no se están muriendo a causa de enfermedades incurables, sino que se están muriendo porque en ciertas sociedades aún no se ha decidido si vale la pena salvarles la vida. Y así termino, apurado, en tiempo, y agradeciéndoles que me hayan permitido esta participación y estas palabras. Muchas gracias a todos. Por cuestiones de tiempo, yo voy a terminar esto también felicitando al profesor Marcelo Jorge Minotti. Me quedo con sus últimas frases. Hay que garantizar el acceso al medicamento, que nadie se quede atrás. Y estos dos nuevos términos que voy a incorporar en las siguientes conferencias es que los medicamentos están siendo monopólicos y extorsivos y no se están considerando como un bien social como debe de ser. Y obviamente la frase última pues es lo que en la realidad pasa. ¿En qué medida nuestros políticos están decidiendo salvar o no la vida de los pacientes con enfermedades raras? Una enorme interrogante para quienes toman decisiones a nivel de los ministerios. Yo agradezco de nuevo a los expositores, gracias profesor Jorge Minotti, a Daniela Esther Salinas, a Analía Soledad Lazo, a Norma Isabel Picasso y la doctora Mastar Curra. Muchas gracias, gracias al doctor Juan Carrión, a su comité organizador por este 14º evento internacional que está decurriendo de maravilla, y entiendo que nos veremos el día de mañana. Hasta tanto, un abrazo para todos.